Elis, buenos días. Hola, buenos días, Manolo. Estamos bien por aquí. Ah, vamos a andar con todo esto hacia adelante que me propones, que hablemos de un tema que está bastante de actualidad, o muy de Sí, actualidad, y es el asunto de toda esta gente que ha aparecido últimamente cercana alrededor, revoloteando, o más que revoloteando, eh, haciendo de segundos o el eco del señor Trump. Hablamos, por ya. ejemplo, de Elton Musk o de Elon Musk o del señor de Facebook, etcétera, etcétera. Han mandado un artículo que tiene un título, creo que interesante. ¿Lo tienes tú delante? Sí, sí. Los disruptores. Los disruptores. Y se trata de, cuéntalo, vamos a Bueno, ello. es cómo se sigue avanzando en un modelo del que se lleva avanzando ya un cierto tiempo, ¿no? Es decir, prácticamente todos sabemos que desde por simplificar brevemente la historia, de después de las décadas prodigiosas de después de la Segunda Guerra Mundial, que llegan hasta los años 60, en que hay entre otras cosas porque se sale de la barbarie más absoluta, hay unas mejoras en que están lideradas fundamentalmente por corrientes socialdemócratas y se mejora el nivel de vida de los trabajadores, se mejoran las condiciones y esas mejoras vienen dadas porque hay una cierta conciencia de que la gran masacre previa había sido provocada por una crisis económica brutal, eh, además promovida por gente muy depredadora en la industria, en las finanzas, etcétera, ¿no? Entonces, después de eso, ¿te acuerdas tú que aparecieron Milton Friedman, la Escuela de Chicago, más Reagan, más Margaret Thatcher, y vino el contraataque neoliberal? Ujú. Y eso ha seguido desde entonces, no ha cesado desde entonces, y quizá en estos momentos, después de la otra crisis durísima de los años 2010 más o menos, la crisis bancaria, ¿te acuerdas? Que fue brutal, ¿eh? Y Sí. en que se vio muy claro que estaba provocada por la codicia, ¿no? de aquello del lobo de Wall Street, una película bastante buena, por cierto, que narraba de una manera descarnada esa brutal ambición todo por la pasta, ¿no? Y una economía absolutamente financiera falsa, pero que generaba mucha riqueza, ¿no? Entonces, en estos momentos todavía no se ha salido de esto y yo sí que creo que gente como, por coger el hilo de esto, de como Obama, o podríamos decir como Pedro Sánchez, en nuestro caso concreto, incluso Zapatero, ¿verdad? Que era contemporáneo de Obama, ¿no? Que parecía que querían hacer cosas recuperando cierta socialdemocracia, cierto sentido de la democracia no secuestrada por los poderosos, pues vemos que no. Que Obama no, al final metió en sus gobiernos eh, a la gente representativa de esa minoría selecta de los multimillonarios, ¿verdad? Y, eh, y lo que estamos viendo ahora con Donald Reagan, pero lo estamos viendo en toda Europa, con la extrema derecha, ¿no? Están volviendo gente que lo tiene muy claro, el caso de Milei y tal. Hay que ir a eso que llaman un liberalismo radical y en que al final no hay que tener piedad de alguna manera, es decir, no, es decir, la gente hay una meritocracia, el que vale, vale, tiene derecho a ganar todo el dinero que quiera, y el que no vale y no vale, pues que le den, ¿eh? Y entonces el Estado hay que desmontarlo, los mecanismos del Estado para redistribuir la riqueza hay que desmontarlo, porque al final lo que genera es colecciones de vagos que viven a costa de los demás, etcétera, etcétera. Toda esta historia, ¿no? Y entonces, bueno, nos hemos encontrado en una situación que a la gente le deja un poco sorprendida, ¿no? Porque el término este de un poco de los disruptores Mm, está sacado de una película de Netflix, Glass Onion, mm, que la protagonizaba Daniel Craig y un superdetective Benoit Blanc, ¿no? Y aparece un personaje en esa película que se llama Edward Norton, ¿no? mm. Interpretado por Edward Norton, perdón,
que es Elon Musk. Es una película del 2022. O sea, hace nada. Está en Netflix, no la he visto yo. Tengo ganas de verla ya. Y Elon Musk y otros como él, los tecnomillonarios, ¿no? La gente cuya riqueza es, bueno, desmesurada. Es desmesurada, ¿no? Porque esa gente, es lo que comenta el título, es de un artículo sacado del País de Fernando Vallespín, que es uno de los gente que piensa en España sobre política, y es majo, ¿no? Es bueno. Esa gente como Elon Musk no le basta con la mera ruptura de convenciones, modelos de negocio. No, es que hay que romper más cosas y cosas más grandes, ¿no? Quebrar el sistema. Lo que hay que hacer es ya acabar con el sistema, cualquier sueño socialdemócrata, cualquier sueño de un Estado que tiene que atender. No. Hay que hacer todo para que de alguna manera el cuarto poder, bueno, incluso el cuarto poder se acabe como cuarto poder y lo que haya en el cuarto poder, que era la prensa, ¿te acuerdas? Es simplemente las redes sociales controladas por dos multimillonarios, por ejemplo, como el Zuckerberg y como el Musk, que se dedican sin más problemas a la misión de desinformar, de propagar noticias falsas, teorías conspirativas, y con tal de hacer llegar a Trump a la Casa Blanca. Supongo que en Argentina con Milei pasaría lo mismo, y supongo que aquí, no sé si pasa lo mismo en Europa, pero es cierto que en Europa está gente al acecho. Es decir, a lo que Vallespín llama los disruptores serían más, por ejemplo, Sí, o, ese tipo de personas con los correspondientes políticos que ponen la cara también. o Zuckerberg, el de Facebook, Sí, Zuckerberg, como se pronuncie. y Sí, lo que el dice de es Facebook. Sí. Son ese sustituirlo tipo de personas que tienen un poder desmesurado. y Y que eso. resulta que si hay una cosa de alguna manera que preocupaba siempre, y pues sobre todo al principio cuando, ¿te acuerdas? La democracia era censitaria, las primeras democracias. Solo lo votaban los que tenían un nivel de renta. O sea, porque la democracia universal no se obtiene en Europa, en los países occidentales, hasta bien entrado el siglo XX, que es cuando en Francia las mujeres pueden votar en el 48 y en Pero Italia en el 46, me parece. Vallespín habla en el artículo que no solo pretenden ayudar o ayudaron o están ayudando a que, por ejemplo, Trump llegara a la Casa Blanca, sino que algunos de ellos incluso se pasa de ese límite y van por libre, como en el caso de Musk, y quieren ir mucho más allá, ¿no? Y han empezado a hablar de conquistar Europa, etcétera, etcétera. Es decir, de hacerse un poco o creerse Claro, por eso lo llama disruptores, ¿no? Porque llegan un momento que son incontrolables, imprevisibles, oligarcas neofeudales. ¿eh? No está claro que vayan a triunfar, ¿no? Porque Trump tampoco es imbécil. En parte pertenece a ellos, pero en parte no. Trump sería más, bueno, el que defiende claramente que hay que desmontar el Estado para favorecer los negocios en general, ¿no? Pero Estados Unidos sigue siendo de alguna manera un Estado de Derecho, como lo es España, como somos todos los de las democracias formales, ¿no? Pero sí que es cierto que la intervención de esta gente está, del Musk en concreto, es quizá la figura más representativa, pero recuerda que hay un club de Bilderberg, ¿no? De que habréis hablado de vez en cuando en vuestra radio, en Radio Clara, ¿no? Porque es ese círculo de los más poderosos que se reúnen con agendas secretas de vez en cuando, con gente invitada de la política y de las finanzas, ¿no? Es esa mezcla de desmesura de la política y de las finanzas, y que unas tecnócratas que lo único que quieren es todo por la pasta, ¿no? Es decir, y los sistemas democráticos de alguna manera no deben coartar esa capacidad.
es cierto, la película que sirve de referencia, de alguna manera, lo que muestra al final es que casi terminan unos matándose a los otros, ¿no? Es decir, porque si tú rompes esas limitaciones de controlar a los poderosos, era la idea, es decir, decía antes la democracia censitaria y luego todas las personas que ocupaban eh, cargos y ministerios pertenecían o a élites económicas o a élites intelectuales. Incluso en la democracia, ahora no recuerdo, ¿no? Pero tú recordarás que hubo pocos casos de ministros. Corcuera, por ejemplo, era uno de los pocos ministros, el primer ministro que no tenía título universitario. Sí, lo recordamos y todos hacían un poco iba a decir de broma, pero sí de cierto cachondeo con Claro, el... fíjate tú, decía, que ¿cómo no va a ser un y luego me parece que había alguno más también que no era de la pero entonces ahora tenemos un Congreso dominado y un Senado que todos tienen alta formación, muchos de ellos tienen pasta, o sea, no van exactamente a enriquecerse, no lo hacen para enriquecerse, sino en todo caso para influir. Trump no quiere enriquecerse más cuando aspira al poder. Simplemente quiere influir y que lo que él desea y considera que es bueno, que eso se cumpla, ¿no? Y que eso se extienda, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, el Elon Musk en estos momentos es preocupante, porque más allá ha venido a Europa a visitar a gente, ¿no? Y a gente, a Milei, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, tiene un poder mmm, que no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? Y, y además nos recuerda algo de lo que se viene hablando desde hace tiempo, pero que no es broma. Es decir, ¿te acuerdas los tres poderes más el cuarto poder? El ejecutivo, el judicial y el legislativo eran los tres poderes y Estados Unidos tiene fuerza porque hay una división bastante clara entre los tres y luego el cuarto poder, ¿no? Que era la prensa, se eligió el cuarto poder, con prensa que presumía. Pero como tú decías antes, el cuarto poder ahora es sustituido por las redes sociales. Claro, que Y están dominadas. de las redes sociales son estos ultramillonarios, ¿no? Ya no millonarios, sino ultramillonarios. Sí, sí, bueno, Es, multimillonarios como quieras llamarlos, porque yo sí, creo que no se puede, se nos escapa incluso eh, una cosa que se nos escapa completamente. Del dinero que tienen ya es que no saben ni calcularlo. Yo ya te digo que recuerdo el tío Gilito de los cómicos que leía yo con 6 y 7 años, ¿no? Que era sí. multimillonario, se bañaba en monedas, ¿no? Pero esta gente, bueno, viene con colonizar Marte, negacionistas en la COVID, el derecho a comprar armas para evitar acabar encerrados en campos de concentración. Y entonces son gente, bueno, ya he visto lo que proponen, ¿no? Es decir, porque es otro visionario y son disruptores absolutos, ¿no? Que es, bueno, y ahora me compro evidentemente Groenlandia, ¿no? Sí, Y me añado a Canadá. Claro, la gente se queda sorprendido. sí, sí, Pero sí. bueno, en España debemos recordar que el último país con el que España estuvo en guerra, país, quitar porque lo de la guerra en Marruecos era un protectorado, pero bueno, el país con una democracia fue con Estados Unidos. Estados Unidos declaró la guerra a España, ¿te acuerdas? Lo de Cuba y todo aquello. Claro, para quedarse con Cuba. Sí, sí. Y luego con Puerto Rico, claro, o semi quedarse, no, con lo que se quedó al final fue con Puerto Rico. Y Cuba la sometió a una dependencia tremendo. Pero le compró Florida a España. Y luego le compró Luisiana a Francia. Y luego ya la costa oeste y California simplemente lo conquistó. Y se lo conquistó sobre todo tramposamente a los mexicanos. Más que ya España no estaba allí, ¿no? O Y, sea que lo que dice Trump tampoco es que ya se ha hecho. y lo que tú ves o crees o creen, o incluso
Vallespín en su artículo lo termina diciendo, bueno, que un poco queda la esperanza de que la desmesura de sus propuestas y de su grandeza y de su poco, no alucinación, pero sí sus propuestas acaben entre ellos devorándose, y las medidas que al fin y al cabo aún tiene el sistema o los sistemas, pues quede en nada todo esto, ¿o sí? Hay un riesgo que yo sigo pensando que hay un riesgo potente en el sentido de que puede terminar. La democracia está amenazada y la democracia es un invento muy frágil. No ha existido siempre. Además, podrías decir que la humanidad ha tenido regímenes, unos muy perversos y con burradas, y otros no especialmente perversos, pero no democráticos. Simplemente, bueno, eran monarquías, había monarcas buenos, había monarcas malos, había algunas instituciones que ponían límites, pero pocas cosas. Pero democracia como tal, las experiencias de sociedades democráticas, incluso algunas en las tienes antiguas de los pueblos estos indios de América del Norte, de los que habla Greber, las naciones que hicieron una especie de asamblea absolutamente democrática entre ellos, ¿no? En América del Sur no hubo tanto de esto, eran más jerárquicos, parece ser, los regímenes. Es decir, que de alguna manera, aunque ciertas expectativas o exigencias de garantizar la democracia, si sigues la línea de Greber, eso siempre está presente como esperanza, como práctica, como crítica, pero en este momento sí que creo que podemos avanzar a una situación en la que, de algún modo, bueno, pues terminemos en fórmulas políticas en las cuales la política realmente sea relevante y lo que esté dominando sean los negocios. Si me apuras, en estos momentos yo creo que algo de eso está pasando en toda Europa, en concreto en España. Es decir, y con esto hablaría de unos y de otros. Evidentemente el gran riesgo es el Partido Popular y Vox. En la última encuesta, no recuerdo de quién, del CIS o de quien sea, una encuesta de estas de intención de voto, decían que seguía un empate entre más o menos alternativas entre el PSOE y el PP, pero que el PP, pero que los dos perdían votos porque quien ganaba era Vox. Es que gente del PP no crece más porque se están pasando a Vox. Ese era el cálculo que hacía el que interpretaba las listas, ¿no? Y entonces, bueno, el riesgo, cuando contrata, que es la línea del artículo de este y de otro que también publicó en El País, Seis Dedos, que también habla de estas cuestiones, porque también está preocupado. El artículo este, el de Seis Dedos, insiste una línea curiosa también, es decir, no, es que lo ha nombrado a Musk, lo ha llevado de correveidile allí, y no porque le vaya, no tiene miedo de que le quite el poder, porque tú sabes que no es ciudadano americano. El Musk. ¿Qué? Perdona, has dicho, ¿no? Musk, como se pronuncie, Sí, no es ciudadano de Estados Unidos. Es un sudafricano. sí tiene doble nacionalidad, ¿eh? No sé si tiene doble nacional, creo que no la tiene, porque el Seis Dedos lo que dice es que no es un rival para la presidencia, porque Ah, no puede ser presidente porque no es ciudadano de Estados Unidos. No bueno, sé si tendrá algún permiso o lo que quieras, eso dice, no lo puedo, es fácil cotejar esa noticia, ¿no? Pero en cualquier caso lo que apunta, que es lo que me interesa destacar en este momento, ¿no? Que se han hecho uña y carne, está viviendo con el propio Trump en su residencia, ¿no? De Palm Beach, ¿no? Lo que pretende es meterlo precisamente porque es uno de los locos oficiales, capaz de hacer cualquier cosa. Es decir, es capaz de hacer la mayor burrada porque lo tiene sin cuidado. Vuelvo al tema del disruptor previo. Claro, está ahí porque le donó 260 millones de euros para la campaña. 260 millones de euros. Los regala. sí,
Y pero entonces, eso para él es calderilla, ¿no? no sé si era caldería. No, pues con los A millones mí que es tiene. una cantidad que ni me la puedo imaginar. Sí, No sé tú, supongo que tampoco, ¿no? yo no me imagino cosas de esas, sí. Y además, no me imagino, ni imagino que pudiera mejorar nada cualitativamente mi vida. En mi caso, ¿no? Porque tengo un nivel de vida agradable y no sé qué podría ir a un hotel de 7 estrellas con, yo qué sé, pero no es un tema que me provoque pasiones, ¿no? Entonces te digo, de hecho, se dice que una de las cosas de Musk es que en las empresas que él ha montado, una de las cosas que ha hecho en sus empresas es el caos, provocar el caos como elemento disruptor para provocar un cambio radical en su empresa y volver a ganar dinero, ¿no? O sea que estamos con gente ahí que está guiándose por criterios que nada tienen que ver con la democracia. Porque la democracia, cuando dices que es el poder para el pueblo, y lo decía Aristóteles, lo correcto, lo decía Aristóteles, cula, que lo correcto en una democracia es que gobernaran las clases medias y bajas, porque la mayoría de la sociedad eran ellas. Y por lo tanto, si había un hombre, bueno, en aquel momento era un griego, un hombre literalmente, no una persona, un voto. Los votos tendrían más votos los de abajo, y por lo tanto podrían nombrar como gobernantes a gente que defendiera sus intereses. Pero en estos momentos los que están en los partidos políticos no pertenecen a la clase obrera. No pertenecen. Bueno, no te quiero decir a la clase obrera de los trabajos de mierda que ni siquiera está sindicada, ¿no? Lo que sucede, Félix, es que esos que no pertenecen a la clase media son votados, y ahí Aristóteles a lo mejor no apuntó bien, son votados por la clase media y baja. Quien los aupa a todas Claro, eso cosas es... no es lo que decía Aristóteles, sino que No, él decía que sería lo lógico. sí sería lo lógico, pero no, No es lo que no, ocurría, ¿no? no lo que ocurre. Bueno, vale. Entonces, claro, pero en estos momentos el asunto, ¿te acuerdas que un día comentaba contigo un estudio, no sé dónde era, en que habían analizado en Sevilla las diferencias de voto entre la barriada de las 3.000, que es una barriada casi marginal, ¿no? Mm, Casi marginal, y la zona de más ricos de, de de, Sevilla, de la ciudad, ¿no? O sí. de Andalucía, sí creo que era de Sevilla. Era ¿Y Sevilla, sí, qué sí. es lo que pasaba? Que ganaban las derechas, pero no porque sobre todo esos de las 3.000 no votan. Los que votan son los otros. Votan casi en masa, votan, porque saben a quién tienen que elegir y quién va a defender sus intereses. Los otros, que es el problema de esta degradación progresiva de la democracia, que yo creo que ha contagiado también a los partidos socialdemócratas, por ejemplo al nuestro, es que la gente, sobre todo esa gente que podría inclinar la balanza hacia gobiernos llamados progresistas, no vota, porque no confían en nada. No confían en los que están en el gobierno. Al final ve que, de alguna manera, no les representa, no defiende realmente sus intereses y que ellos no se sienten especialmente protegidos, ¿no? Entonces, en esta situación, claro, y el problema en estos momentos está también es que son regímenes, estos nuevos que montan esta gente, en las que el endeudamiento del país es enorme, ¿eh? En estos momentos, Estados Unidos tiene una deuda universal de 36 billones de dólares. Es la deuda pública estadounidense, según dice otro de los artículos que te pasaba, ¿no? Eso ya sí que es una cantidad que me desborda. 36 billones de dólares es Con P. 36 miles de millones de... Mm, Cada billón es 1.000 millones, ¿no? mm. 36.000 millones de dólares, eso, o más, no sé, billones, no sé, no sé, la verdad es que no sé traducir esta cifra, no me la imagino. No sé cuántos ceros tiene, ¿eh? Mm. Y de esa cantidad,
quieren recortar 2 billones de dólares en un sistema que gastó 6,7 billones en 2024. Quieren cortar 2 billones. O sea, quieren rebajar los gastos un 33% prácticamente. La tercera parte, un poco más de la tercera parte, un 33%. Imagínate a dónde lo van a quitar. No de los 800.000 millones que fueron a partidas militares, porque en estos momentos, obviamente, si algo le permite a Estados Unidos pasar olímpicamente de deber dinero a todo Dios en todo el mundo y de tener déficits brutales, es precisamente que sigue siendo la potencia militar por excelencia. Eso estaba pensando yo, que ese déficit sería inaguantable por cualquier, digamos, país, entre comillas, normal, pero para un país como Estados Unidos se le permite subsistir y vivir de esa manera, con ese déficit, bueno, enorme, por la protección que tiene por el poder militar, el poder de sus armas, ¿no? Eso es lo que le permite seguir funcionando y seguir gastando y seguir siendo dueño de medio mundo, por no decir del todo, su capacidad militar, ¿no? Ya. Y Vale. luego, además, claro, en Estados Unidos, encima, esta gente es un país que adora a los ricos. O sea, que los ricos son... todo el mundo espera ser rico algún día. Porque les han hecho creer que si trabajas y eres bueno y tal, terminarás siendo rico, ¿no? Y han empezado, siempre han ensalzado a los empresarios, a los emprendedores, a los de Silicon Valley, a toda esta gente, ¿no? Pensando en la meritocracia y en que el esfuerzo individual es lo que sirve, ¿no? Claro, supongo que se tendrán que bajar de la burra algún día, ¿no? Entonces, quiero decirte que eso es la posibilidad de que termine desapareciendo, que la democracia, lo que quede de democracia, bueno, sea una común, como la cáscara de algo que está vacío por dentro. No sé dónde aquí decía que no sé cuántos, 50 congresistas en Estados Unidos, 50 representantes del Congreso, no sé cuántos hay, tienen en su cuenta corriente 10 millones de dólares. ¿Cada uno o entre todos? Bueno, cada uno, criatura. Vale. 10 millones de dólares. ¿Tú te imaginas que un día abres tu cuenta y tienes, no te digo que 10 millones de dólares, 1 millón de euros? Porque hay cierta paridad, ¿no? ¿Te imaginas que abres y ves 1 millón de euros? ¿No? No, estos tienen 10. Entonces, claro, son congresistas que puedes imaginarte con quién hablan, de qué hablan, y cuáles son sus preocupaciones, etcétera. Es decir, no son gente. Y si encima, con el convencimiento absoluto de que se lo merecen, ¿no? Se lo merecen. Entonces, ese es en el sentido que esos artículos te dicen, bueno, cuidado, que Trump no va a sacar dinero, si ya tiene dinero. Simplemente va a jugar un poco a las casitas y acabar con las pequeñas tonterías y diciendo vamos ya por todas, vamos a desmontar toda la riqueza y vamos a succionar más riqueza si posible fuera, ¿no? Entonces, la democracia queda absolutamente descolocada, se pierde. Y Pueden disminuida, aparecer otros regímenes, jibarizada, vamos. jibalizada y reducida a cosas, bueno, evidentemente, de alguna manera, ya lo decía más, pero más y mucha más gente, ¿no? A la propaganda. Es decir, la propaganda convence, engaña a las clases trabajadoras y el que tiene el poder engaña, ¿no? Es inútil para el pueblo. Ofrecen mentira, ofrecen un consumo más bien absurdo, pero al final nada de poder, y estamos en ello y estamos con gente que se está metiendo en la política
para continuar, es el caso también de Milei. Entonces, todo esto, como digo, sí, debe preocuparnos, ¿no? A todos debe preocuparnos bastante, porque es Bien. cierto que está llevando a una situación muy curiosa. Y por cierto, viene bien, no sé si nos queda mucho tiempo, pero esta primera parte, yo no sé si habéis recibido, yo la he recibido a través de la CGT, no recuerdo ahora bien, más o menos, pero que hay una convocatoria para movilizar a gente que quiere reanudar escuelas de formación de participación de la ciudadanía. ¿Lo has visto tú eso? No, no sé a lo que te Pues te estás. lo buscaré. Yo lo he recibido por mi sindicato, me lo ha mandado mi sindicato, Mm. y entonces me ha parecido muy interesante porque está metido Ecologistas en Acción, está metido bastante gente, me ha mandado una cosa y que es la línea que yo siempre defiendo. O sea, la única salvación que podemos tener aquí es lograr de verdad que se movilice, generar redes sociales de abajo arriba. Es la única. En la línea tradicionalmente anarquista. Por eso te he dicho yo que yo la he recibido a través del sindicato, que es el que Vale. me ha mandado, pero luego la he visto también difundida por los Ecologistas en Acción y por grupos de mujeres igualmente. Y desde luego está la CGT en la historia. ¿Eh? Muy bien, vamos a dejar este tema aquí porque le podemos dar más vueltas otro día Sí, con y esta seguir parte. sobre él, porque creo que no solo Vallespín y todos los que has nombrado que publican en medios de comunicación como El País están preocupados, escriben sobre esto, sino que también hay otra gente Sí, que claro. empieza a interpretar todas las, bueno, andanadas o desmesuras, dicen algunos, de estos ultramillonarios que controlan redes sociales y demás. Ponemos una pausa aquí y hablamos un poquito después de la música del tema de la vivienda, aunque sea para dar unas Me pinceladas. parece bien. ¿Te parece Sí, bien? sí, me parece bien, sí. Vale, porque no nos queda tampoco mucho tiempo. Continuamos en Radio Clara, esto es lo que hay. Estamos hablando con Félix García Morillón y decíamos que queríamos por lo menos dar unas pinceladas a uno de los problemas o al problema que más importa o tiene a más gente preocupada en nuestro país. No solo lo decimos nosotros o lo piensa alguna gente, sino que parece ser que encuestas e incluso propuestas de los que gobiernan es uno de los temas sobre los que están más encima, aunque también hay quien dice que sus propuestas son insuficientes. Hemos oído estos últimos días, hemos leído en medios de comunicación una serie de propuestas, por ejemplo, del presidente del gobierno para, desde su punto de vista y desde la acción del gobierno, pues atajar de alguna manera este grave problema de acceso a la vivienda, tanto en propiedad como de alquiler. Sobre todo ellos también hablan de la vivienda en alquiler. Y hay, por otro lado, los diferentes movimientos también que hay sobre esto, sobre la vivienda, lo califican de insuficiente, que no es lo que ellos proponen, y además denuncian que en estas propuestas del presidente de gobierno que hemos conocido estos días pasados recientemente, no hay ninguna de las reivindicaciones que vienen haciendo los de los movimientos para la vivienda. En fin, un tema que está de actualidad, que es de debate público incluso. Yo creo que lo debería ser más y sacarnos un poco, desde mi punto de vista, de las trifulcas de la judicialización de la política, de los casos que conocemos de Begoña, del fiscal general, del novio de la señora Ayuso, etcétera, etcétera, que ocupan la mayoría de tertulias, y centrarnos más, o deberían centrarnos más en ello y preocupar más también a los gobernantes. En cualquier caso, Félix, tú querías hacer algunos apuntes, comentar algunas cosas, no sé si van por ahí, por lo que yo... Bueno, al final hay poco que comentar de alguna manera y mucho que comentar, ¿no? Es decir, lo primero y básico es que cualquier cosa que planteemos en este sentido, yo creo que tiene que empezar por recordar que es un derecho constitucional tener vivienda, ¿no?
Me parece que está recogido en la Constitución, yo recuerdo que el derecho a la vivienda, ¿no? Así que no estamos hablando de caprichos, sino que hablamos de primeras necesidades. Y si la gente no tiene vivienda, no tiene un sitio donde acogerse, donde estar protegido, incluso recuerda la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Que la policía no puede entrar, es un sitio donde estás tú y eres no el dueño, bueno, eres mientras vives ahí, titularmente sea en alquiler o sea en propiedad, es tu refugio, tu lugar personal que es inviolable. La policía, insisto, no puede entrar, y los ladrones tampoco. Los ladrones entran si la policía está bien, pero eso sería. Y es un derecho que debe ser atendido. ¿Cuál es el problema en estos momentos? Es decir, que una serie de errores acumulados, una desidia manifiesta de dejar que esto fuera un problema de la iniciativa privada, nadie se ha preocupado por ello seriamente, que yo sepa, no sé si tú sabes, no ha habido propuestas, hace que en este momento la situación sea tan grave que prácticamente la primera observación que hay que hacer es que como es un problema que hay que resolver a nivel político general, la primera gran dificultad que tenemos en este momento es un parlamento incapacitado para hacer debates políticos. Sí. Entonces, es que han demostrado que son unos incapaces, solo saben insultarse. Entonces, la democracia exige deliberación constructiva política. Y como no hay, ni hay visos, ni hay ganas, pues insisto, cada vez que ves unos fragmentos de las Cortes, que el Congreso de Diputados en concreto, pues dices tú, ¿pero esto qué es? Si enseguida tienen los cuantos expertos en descalificación, ¿no? La segunda cuestión que es muy importante es que es un problema de una envergadura desmesurada y que no se puede resolver. Casas no se construyen en 2 días, en absoluto. Tiene que haber un plan de construcción de casas que, que te puede durar 5, 10 o 15 años, porque como hay muchos controles, hay una burocracia para estas cosas muy complicada. En este momento no me acuerdo, no sé qué hay. En Madrid hay una situación muy curiosa porque había unas zonas ocupadas por el ejército en la carretera de Extremadura cuando sale y ahí han quitado todas las fuerzas militares. Y son muchos terrenos y querían hacer construcción. No han sido capaces todavía de articular una propuesta coherente. Y ahí siguen. O sea, terreno hay, por ejemplo. En el caso de Madrid, pongamos por caso. Hay un terreno ahí y habrá otros terrenos, ¿no? Entonces, no veo yo en estos momentos un gobierno, vamos, no un gobierno, bueno, y un gobierno también, sino una Congreso de Diputados y un Senado capaces de llegar a acuerdos de planes, porque claro, un plan de construcción de viviendas o el plan que sea de vivienda, tienes que estar hablando de 4, 5, 6, 10 años, más de una legislatura. Y bueno, aquí Pedro Sánchez ya lleva 7 años, me parece recordar, ¿no? Va a cumplir casi en años 2 legislaturas, me parece recordar. No recuerdo con exactitud, pero va ya cerca, más de 4 desde luego lleva. Entonces, es un plan a largo plazo. Eso exigiría aún más la colaboración de todas las fuerzas políticas. A continuación, obviamente, habría que tener, porque lo complica un poco más, en nuestro país la división, es decir, que es un tema que en ciertos sentidos depende del Estado, pero mayoritariamente depende de las comunidades autónomas y gran parte de los ayuntamientos. De todas maneras, ha hecho unas declaraciones el presidente del gobierno que ha dicho que va a tomar las riendas de estas cuestiones y que si las comunidades autónomas le boicotean de alguna manera las leyes de la vivienda y las propuestas que él ha hecho, que el gobierno central de Madrid tiene capacidad de hacer cierto bypass a las comunidades y tomar la sartén por el mango, valga la expresión. Ya veremos si tiene capacidad real de hacerlo Sí. y si lo puede hacer.
Aquí concretamente en Valencia ha hecho la propuesta de que en algunos terrenos militares, propuesta que ya habían hecho con anterioridad, construir cientos de viviendas, bueno, invitando a los agentes inmobiliarios a utilizar nuevas técnicas de construcción, como es utilizar viviendas prefabricadas que son de más rápida construcción y poner en marcha esta nueva, bueno, modalidad o plan de actuación que permite llegar a la construcción de domicilio, bueno, iba a decir Sí, de viviendas claro. más rápida. Pero eso evidentemente lleva tiempo, claro. Sí, claro, eso es. Lleva un tiempo, Y, lleva mucho tiempo, pero dice que con esta nueva modalidad que ya se da en otros países, pero que en España vamos muy atrasados, poner en marcha, si se tiene terrenos y hay agentes inmobiliarios dispuestos a ellos, sería mucho más rápido llegar a esas viviendas que se propone, pero que nunca llegan. Como tú dices, claro, de la manera tradicional lleva muchos años hacerlo, ya porque muchos porque, además, claro, eso implicaría, obviamente, que eso sí lo están proponiendo. No, creo que el PP se opone, obviamente. Hay que sacar este tema de los grandes constructores inmobiliarios, mm, porque en estos momentos su afán en otras épocas, bueno, sí, eh, el de el que hizo luego Puerto Banús, sí, en Madrid hay varios barrios construidos por él en la época de los años 50-60, sobre todo 60. Muchísimo, ¿no? Muchísima construcción. Y construcción en principio para clase media en aquella época, para clase media, clase baja, ¿no? Entonces, tienes que conseguir meter, y claro, tienen que buscar, pero eso exige colaborar, sector privado de constructores, exige colaborar al gobierno, exige colaborar a las comunidades. Esa es la parte que te hace dificultad. Y luego, la otra parte que a mí me parecería elemental, que, por ejemplo, es lo que no, aquí tenemos en Madrid un ejemplo que es la barriada de la barriada de pobreza, la Cañada Real, ¿no? Que sí, es una cosa miserable, ¿no? sí. Y no tiene resolución. Y una cosa que ahí falla, por ejemplo, brutalmente, es que porque no solo hay que construir casas, sino construir casas en barrios vivibles, ¿eh? Y Claro, hay que entonces, tener terrenos, urbanizarlos, dotarlos de claro, pero servicios. dotarlos consultando a los interesados. Eso es, y que la gente quiera, porque hay gente a lo mejor Claro que ahí es lo Cañada que hay Real, que. que has puesto de ejemplo, que no quiere irse de Cañada Real porque No, tienen claro, allí. no, si es que viven allí hace 40 años, Sí. o Ujú, 50 algunos. ujú, De alguna manera, yo no sé cómo está la legislación, pero casi pueden argumentar que, oiga, si aquí no me han echado, porque si hubieran querido echarme, me hubieran echado. ujú. Hubieran mandado al ejército a quien fuera, ¿no? O a la policía y los sacan y se los llevan. Y luego, eh, lo que quieras. Pero ha habido una tolerancia, porque era mucho peor una tarea de expulsión que un ten con ten, ¿no? Ujú. Y de alguna manera sigue el ten con ten con la electricidad y sigue el ten con ten. Pero obviamente en este sentido hay que recuperar una, una sociedad civil capaz de intervenir, de Ujú. ser escuchada de verdad, Sí. de que de alguna manera Ujú, participen. La Asociación de Municipios es que está un poco tocada, ujú. pero es una pena que esté un poco tocada porque sí que podría ayudar, ¿no? a, Pues en ese sentido que acabas de decir tú, que la sociedad participe, lo decía un poco antes, lo comentaba porque lo comentan los movimientos que hay, que no han sido escuchados, que en las propuestas, por ejemplo, que ha hecho el gobierno con gran grandilocuencia el señor Sánchez, lo que denuncian estos movimientos que están en todas las ciudades importantes y que en los últimos meses han hecho manifestaciones importantes también, que no han sido escuchados, que no, los problemas claro, que claro, ellos hacen no se han tenido en cuenta, como si no hubiera existido toda esa gente o no exista o no esté en la calle movilizándose y con gran influencia social. Bueno, los claro, dejan. además esa gente no te va a pedir un apartamento de 250 metros cuadrados en el sexto piso con vistas al norte, al oeste. ¿Me explico? Sí, A un enorme jardín. No te va a pedir tonterías como esas.
Sí. Hacer una casa. Sí, sí. Una casa hoy día, cada 2, 3 hijos, que tampoco hay más, porque la tarea no es muy grande, pues una casa de 70, 80 metros cuadrados, Mm, más o menos, no sé, o 60 si quieres. Bueno, mm, pues podría. Ellos te piden las necesidades que quieren. mm, O puedes potenciar, por ejemplo, en Madrid, lo de entre patios y estas comunidades de usuarios, ¿no? Cederles terreno mm, o darles un terreno a un precio irrisorio, porque te están construyendo vivienda en ese caso de calidad, ¿eh? De alto nivel, de alguna manera. ¿Eh? Entonces, eso es lo que te decía de la dificultad de este tema. Es un tema de enorme complejidad y muy lento. Y el problema es que urge. Y mm, entonces, posiblemente en ese caso de urgencia, igual lo que hay que ir a inmediatamente a soluciones drásticas mm, de acelerar los trámites burocráticos para que esas zonas que son edificables, que las hay en cada sitio, se puedan edificar, acelerar los trámites para que haya construcción de un nivel de calidad suficiente, de un nivel, y que participen en el diseño y en cómo se gestiona eso, que participe la sociedad civil de abajo arriba, ¿no? Las asociaciones de vecinos, la asociación de la Federación de Municipios, es decir, que sean los que opinan y los que van proponiendo qué soluciones. Y sobre todo encaminado, y obviamente hay medidas a corto plazo que pueden ser interesantes, muy sencillas, que algo pueden en Barcelona, tengo entendido que las pocas esto puso 2 o 3 medidas relacionadas con los Airbnb, los pisos turísticos y con algo más, no recuerdo ahora cuáles son, pero sí que es una de las comunidades, en Barcelona es una de las ciudades en las que ha bajado el precio de la vivienda y ha bajado el problema. pero no lo suficiente, dice. No, que no es lo suficiente, pero ha bajado. Sí, en cualquier caso, terminamos, Félix, porque se nos acaba el tiempo. Es otro tema como el de antes que sobre el que hay que volver, insistir y continuar trabajando, o hablando, o discutiendo, o dando opiniones, como en este caso estamos haciendo nosotros, y lo dejamos aquí para otro día porque no nos queda más tiempo, ¿vale? Vale, me A no parece. ser que quieras apuntar algo fundamental que te No, gustaría. porque lo fundamental, yo ya he insistido, es esa empezar de abajo arriba y contar con los de abajo y que los de abajo presionen. Vale. Presionen. Muy bien, hasta la semana que viene si todo va bien, Félix. Pues hasta la semana que viene. Un abrazo, que haya, como decimos por aquí, salud y ya nos oímos, ¿vale? De acuerdo. Por cierto,